Hola, muy bienvenidos sean todos al primer episodio de Conectando la Teología. En esta ocasión nos hemos reunido para conversar de un tema súper trascendental e importante para todos los cristianos. Y esto es la naturaleza de Cristo. Jesús fue como Adán antes de la caída. Jesús fue como nosotros, exactamente como nosotros, seres humanos caídos, seres humanos pecadores, como ser humano pecador. O Jesús fue único. Hay diversas posturas sobre este tema. La historia, los cristianos durante la historia han pensado de diferentes maneras sobre esta cuestión. Y queremos, a la luz de la Biblia, también apoyado en el Espíritu de Profecía, ver también qué es lo que se dice sobre esto. Así que esperamos hacer un buen análisis, una buena conversación y ayudar y aportar en la comprensión de la naturaleza de Cristo, tanto de nosotros como de todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Así que, bueno, para el podcast del día de hoy nos acompañan aquí mis amigos Rubén, mi amigo Seba, su servidor aquí que les habla, su amigo Nico, y solamente rogar al Señor que podamos hacer una buena conversación. Así que para comenzar siempre tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que, Seba, ¿puedes orar para comenzar esta reunión? Por supuesto, vamos a orar para que el Señor nos dirija. Querido Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque aún dentro de nuestra condición, Señor, aún dentro de nuestras incapacidades humanas, Señor, tú te revelas por medio de tu escritura. Y hoy día, Señor, no queremos hacer nada más que aprender un poco más de ti y, y para eso rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, chicos, la naturaleza de Cristo. Primero, es importante para adentrarnos al tema de que revisemos algunos conceptos. Resulta que la naturaleza, como sabemos, la naturaleza de algo, alguien, es lo que esa persona es o lo que ese algo es. ¿Quién fue Cristo? ¿Qué involucraba a Cristo? Jesús era Dios, Jesús era hombre, eran los dos, era mitad y mitad. Resulta que durante la historia hemos comprendido el asunto de diversas formas. Y aquí me gustaría escuchar, chiquillos, ¿qué han escuchado ustedes sobre Jesús? ¿Qué postura ustedes durante su vida cristiana, durante su experiencia, han escuchado sobre la naturaleza de Cristo? Bueno, es muy Comencé. interesante la pregunta, ¿no? Perdón, Rubén, ahí que te No, interrumpa. adelante, compadre. Estoy libre, pasado. Oye, no, es tremendo porque normalmente uno tiende a escuchar las historias de Jesús, ¿no? Lo que hizo, ver los milagros, ¿no? Conocemos varias cosas, las parábolas que son bastante famosas, las bienaventuranzas. Sabemos que Cristo murió por nosotros, pero detenerse a entender quién era Jesús, quizás es otra cosa, ¿no? Claro. La naturaleza de él, como plantea la tesis de esta semana. Una cosa es ver la obra, el ministerio de Cristo, que de por sí igual tiene mucho, mucho que ahondar, ¿no? Pero quién era Jesús es algo tremendo. Y ahí hay varias posturas, ¿no? Hay cosas que nuestra mente finita quizá no va a lograr comprender en su Por totalidad. supuesto. Y quizá partir con un texto base que me gustaría que lo leyéramos, que es Juan capítulo 1, porque aquí se da quizá se plantea la temática, ¿no? Juan quizá es un autor especial, ¿no? En su ministerio, en el ministerio de Cristo, era el discípulo más joven, y es uno de los últimos en escribir, si no el último, y de cerrar el canon, ¿no? Con precisamente este evangelio. Por supuesto. Entonces vamos a leer Juan 1.1 y unos poquitos pasajes más. Así que dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si podemos decir algo de este primer versículo, es que define el verbo, ¿no? Como que estaba con Dios y que era Dios, ya que siempre estuvo con Dios. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, ¿ya? O sea, tenemos a Jesús como Dios, ¿ya? Y de siempre, eterno, preexistente con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. ¿Ya? O sea, lo tenemos como creador, como parte activa. ¿Ya? Por supuesto. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya? O sea, Cristo es creador, Cristo es Dios, Cristo estaba con Dios,
y es más encima es la vida y por él fueron creadas todas las cosas. Ahora, ¿dónde está el quiebre? ¿Ya? Y lo que nos convoca hoy día, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está quizá todo el tema, ¿no? Como Dios, creador, todo lo que nos planteamos en los primeros 4 versículos se hace carne. Oh, pero brutal, brutal, brutal. Ahí no sé si el Rubén tiene algo más que decir respecto al tema. Yo creo que como cualquier versículo, ¿no? Como lo que estuvo conversando el Sebastián acerca de cómo es que Jesús, siendo Dios, se transformó en un hombre, lo vemos respaldado en los diferentes epístolas, diferentes libros de la Biblia que nos comentan al respecto. Por ejemplo, tenemos acá en Filipenses 2, versículos 6 y 7, que nos hablan de lo que Sebastián nos estuvo conversando al comienzo, ¿sí? Que dice lo siguiente, a ver, me voy a acomodar un poquito. Que él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Por tanto, aquí nos destaca lo que Sebastián comentó en el versículo 14, de que Jesús, este, como Dios, se transformó en un hombre, ¿sí? Por supuesto. Y aquí nos explica un poco de que él, a pesar de que, bueno, él siendo claramente Dios, para venir acá a la tierra no estimó ser igual a Dios como tal, ¿sí? Ni como cosa que aferrarse, dice aquí, sino que de esa manera él se despojó a sí mismo y tomó la forma de un ser humano. Por tanto, se destaca la preexistencia de Cristo y también se destaca de que Dios como tal se humilló para poder ser igual a nosotros. Mm. Y se contrasta la naturaleza de ambas partes, de que era verdaderamente humano, también contenía en él su parte verdaderamente divina. Po. Por supuesto. Haciendo un resumen de lo que ustedes dos han hablado hasta el momento, nos encontramos con los siguientes elementos. Juan 1:1. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Después Juan 1:14 nos dice que este verbo fue hecho carne y vimos su gloria y gloria como la del unigénito del Padre. O sea, que el verbo del cual venía hablando Juan en el versículo 1 es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Cristo se hizo carne, se hizo materia, se hizo tangible y se hizo, como dice Rubén aquí, semejante a nosotros. Igual hay que hacer hincapié después en la palabra semejanza. Pero por ahora me gustaría tirar un par de datos freak respecto a la historia. ¿Ya? Resulta que hubo una, por así decirlo, secta o minoría dentro del cristianismo primitivo alrededor del siglo II después de Cristo, que eran los gnósticos. Los gnósticos creían que Jesús no vino en carne, que no vino en la carne, sino que vino, por así decirlo, como un fantasma, por explicarlo de una manera sencilla. Vino como un fantasma que parecía un ser humano, pero que realmente no tenía materia. Entonces, Algo medio raro, ¿no? claro, algo medio raro, así como literal, así como ver a alguien, pero que realmente no está ahí, que no tuvo cuerpo. Pero resulta que la Biblia es clara en decir que no, es categórica en decir que no. Ahí en Juan 1:14 está, pero clarísimo em, que Cristo se hizo carne, ¿verdad? Y ahora Hizo de carne. repente, de repente me pregunto, no sé cómo los gnósticos llegaron a esas conclusiones, no sé, me pregunto cómo un romano pudo haber clavado un fantasma a la cruz. Los fantasmas sangran, siquiera existen los fantasmas realmente. Entonces, desde el concepto bíblico hablando, entonces, en fin, ese tipo de ideas han salido. O también, por ejemplo, un poquito más adelante en el tiempo, hubo un hombre de la escuela de Antioquía que se llamaba Nestorio, que proponía que Jesús era 50% humano y 50% divino. 50-50, literal. Ay, Entonces, ay, con ay. lo que proponía, ¿sí, Sevita? No, 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 yo decía, así como, ay, ay, ay. Ah, ¿En sí, qué nos güey. hemos metido ahora? Claro, ay, 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 el men me proponía que en este caso Jesús no era ni completamente ni una ni la otra. O sea, claro, 50% humano, 50% divino, ¿qué es eso? Entonces, ¿realmente pudo haber sido Jesús así? Como lo acabamos de leer en el texto bíblico, Jesús se hizo por completo un hombre,
pero también fue por completo Dios. Y... Oye, ¿Sí? ¿Sí, Seba? ahora, ¿en qué sentido? Y yo creo que esto es lo que nos puede empezar a partir la cabeza, ¿no? ¿En qué sentido fue hombre? Porque nosotros, Uh, como seres humanos, tenemos tendencia al pecado, tenemos una naturaleza heredada de Adán, y ahí podemos leer algunos textos, ¿no? Quizás en Romanos, que es Romanos 5 bastante ahí, categórico. Romanos 5:12 Romanos creo que es 8, uno súper fuerte. 8:3 Claro, también. Romanos 5:12, por ejemplo. Sí, creo que ese es Por tanto, como clarito. el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fuerte. Entonces, si uno lee esto y dice, ok, Cristo se hizo hombre, o sea, recién lo estábamos leyendo, significa que Cristo también tiene pecado. Significa que Cristo, hasta aquí, o sea, ¿en qué punto se hizo hombre, no? O cómo entendemos esto, ¿no? Y ahí hay varias teorías y debemos entender que esto es algo que está aún abierto, ¿no? Dentro de la iglesia se han generado varios debates, varios conflictos, quizá podríamos decir que están sanándose, quizá. Claro. Mm. Pero aún es un debate abierto, ya no es tan cerrado. ¿Qué podemos decir de esto? A ver, chiqui. Ahí como decía el Yo Seba, sí, dale Rubén, dale nomás. le doy nomás. Dale Bueno, nomás. ahí yo creo que igual nos vas a ir aportando al respecto. Como dice Sebastián, también más adelante de Romanos, en el capítulo 8, versículo 3 nos habla, lo que era imposible para la ley, por cuanto era de él por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza, no igual, de carne de pecado. De la causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿qué nos quiere decir justo las frases donde nos comenta Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado? Es que Jesús como tal, siendo Dios, se hizo en verbo, ¿sí? Un poco uniendo las ideas, pero nos indica de que fue semejante. ¿Qué quiere decir esto? Que no comparte el pecado como tal, ¿me entienden? Pero sí comparte aquella destrucción que ha tenido la carne en el tiempo. Me refiero a la degeneración del cuerpo humano. Porque Jesús, como bien indicó Sebastián, me parece, Jesús era un hombre que participó de las debilidades físicas propias de un ser humano. ¿Como cuáles pueden ser? El Como el sueño, hambre, el la sueño, fatiga, el dolor, se me saca la boca para hablar, qué el sé yo, dolor. el El dolor, hambre, calambre, no sé. Po. Caramba. hambre, mucha hambre. Incluso, y Sí, fíjense, mucha hambre. 40 días en el desierto sin comer. Mucha. claro, incluso estaba sometido porque estamos hablando de un dios, po. ¿Quién mata a un dios? Nadie, po. Uh, Pero incluso a eso estaba sometido, a la muerte. Sí, claro, Por tremendo tanto, eso. a una muerte porque posible. se fue. A una muerte posible. A una muerte Y posible. Porque no se la aquí viene merecía. una, claro, pues, y aquí viene una pregunta que de repente te vuela la cabeza, pues. Si Jesús hubiese venido como Dios, ¿hubiese sido posible la salvación? ¿Hubiese sido posible la gracia? ¿Hubiese sido posible la liberación del pecado? Oh, brutal. Pero eso quedará para otro capítulo, chiquillos. Sí, Así sí. que Oye, pero es Ahí, que eso es continuamos lo avanzando. interesante porque se supone que el verbo, que es Dios, se hizo carne, por lo tanto, Cristo sí vino como Dios, o sea, él sí tenía, y ahí ahora quiero puesto. entrar en eso, ¿no? Cristo tenía esa naturaleza divino-humana, ¿ya? Eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Amén. Divino-humana. Pero no como Nestorio, ¿no? Miti y mota, ¿no? Sino que Sino plenamente completo. divino y plenamente humano. Ahora, ¿cómo defendemos Claro. esto, no? ¿Cómo vemos esto? Hay una postura que es la postura prelapsaria, ¿no? Que dice que básicamente hace hincapié en que Cristo tuvo la naturaleza previa al pecado, Exacto. ¿ya? Previa al pecado. Mm. Pero también está la postura lapsaria o poslapsaria, que dice que no, que Jesús tuvo la naturaleza post-pecado, Ujú. ¿ya? Y ambas posturas tienen varios puntos, aspectos que destacar. Yo así, como un pincelazo general, no, lamentablemente por tiempo no podemos entrar así de lleno en cada una, ¿no? En Pero este así como un capítulo. pincelazo general, claro, en este capítulo, un pincelazo general, ambas tienen cosas rescatables en cierto sentido, y es que, por ejemplo, la poslapsaria eh, destaca mucho que Jesús es nuestro ejemplo para vencer el pecado, porque sabemos que destaca mucho ese punto de Jesús, de que Jesús venció el pecado y que por tanto es nuestro ejemplo. Entonces ese es un énfasis, quizás no todas las ideas quizás podemos conciliarlas,
Pero ese énfasis es muy especial y vemos en los escritos de Ellen White que también se menciona mucho a Jesús como nuestro ejemplo y algo bastante bueno. Pero también, por otro lado, la naturaleza prelapsaria, al tiro te dejo hablar, Rubén, tenemos que hace mucho hincapié en Cristo como nuestro sustituto, ¿ya? El énfasis es ese. Amén. Sí. Como Cristo no tuvo pecado, como es perfecto sin mancha, puede ser nuestro sustituto. ¿Ya? Entonces ese énfasis es bastante bueno también. O sea, y yo siento que quizás debemos buscar ahí un equilibrio, ¿no? Que entre esas dos ideas. Hay que recalcar, antes de que hable el Rubén ahí, que estas dos posturas han sido un debate que ha estado presente en la Iglesia Adventista desde hace mucho tiempo, chicos, los que nos están escuchando. Desde hace mucho tiempo. ¿Cristo fue prelapsario o poslapsario? ¿Qué significan estos conceptos? Voy a definirlos un poquito. Las palabras, por así decirlo, prelapsarianismo o prelapsario, viene del concepto pre, antes, y lapsum, que significa caída, antes de la caída. O sea, la postura prelapsaria plantea que Cristo fue exactamente igual a Adán antes de la caída. Y la postura post-lapsaria, de lo mismo, post, después, lapsum, caída, plantea que Cristo es igual a un ser humano caído después de la caída, valga la redundancia. Entonces, es verdad que esto ha sido un debate de años en la iglesia. Hay una gran cantidad de teólogos que se inclinan más por una que por otra, y eso lo vamos a decir en el próximo capítulo. Pero por ahora queremos dejar introducidos los conceptos como para que vean que a lo mejor lo han escuchado, a lo mejor en su iglesia han tocado el tema, a lo mejor han tenido un hermano, o ustedes mismos han estudiado el tema, de que es un tema que está vigente, pero del cual también hay que ser bien, por así decirlo, respetuosos o cuidadosos con no condenar por completo una enseñanza, como lo decía el Seba acá. Porque quizás hay cosas que no estén correctas de una parte, pero sí tiene un énfasis que podemos rescatar y que es muy especial. Como dijo ahí un profesor, un profesor nuestro, un dicho que tenían en el campo, ¿verdad? No hay que echar el agua con la guagua. Resulta que explicando el dicho, ahí nos comentaba él que en el campo, ahí en su familia se lo habían enseñado, bañaban a la guaguita, ¿verdad? Como en una tinaja, tinaja, como en un bol, no sé cómo decirlo. Como un lavatorio, exacto. Bañaban ahí una guaguita. Entonces, obviamente, tenían que echar para afuera, botar al patio, al piso, el agua mala. Pero no iban a echar la guaguita con el agua, no le iban a tirar el patio junto con la guagua, ¿no? Básicamente es lo que dice aquí la Dato palabra de cultural Dios. chileno del día de hoy. Eso mismo. Juzgando todo, retener lo bueno. Juzgando todo, retener lo bueno. A la luz de la Biblia vamos a tratar de ver cuál es la postura más correcta o quizás por la cual nos inclinamos nosotros, pero también retener lo bueno de las otras posturas con las cuales no estamos tan de acuerdo. Finalmente eso, ser más abierto al diálogo. Ahora dale, Rubén, con lo que quieras. No era justamente eso, que le pudieras acercar las definiciones a la gente, ¿sí? Según lo que estaba hablando del Sebastián, que estaba muy bien explicado. Era eso más, así que podemos continuar. Iba a Podemos preguntar un continuar. poco que nos definiera hacia qué va enfocado cada postura y qué es lo que busca cada postura. Claro, Explicar. explicarlo. Así que continuamos más. Ahora, chicos, cuál también es un punto de inflexión es considerar qué es el pecado en sí mismo, ¿ya? Como sabemos, hay pasajes de la Biblia como Primera de Juan 3:4 que nos dice que el pecado es la infracción de la ley, pero también hay otros pasajes como el Salmo 51 y el versículo, déjeme confirmar, 51:5, que nos dice que una persona es pecador desde la concepción. Entonces, podemos ver que el pecado no es solamente un acto puntual, sino que el pecado también es un estado en el cual los seres humanos nos encontramos. Entonces, Jesús experimentó este estado pecaminoso, experimentó esta tendencia al mal, esta condición de rebelión en contra de Dios. Esas también son preguntas que quedan abiertas y dan para el diálogo. Pero, ¿qué es lo que nos dice Hebreos 4:15, chiquillos? Hay que leerlo. ¿Lo vas a leer tú? A ver, ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 4:15? Que era también un texto que teníamos apuntado aquí para poder comentar. Acá la tengo, subrayadito. Dice, no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recalca al final. Pero sin pecado. Amén. Entonces, como vemos, Cristo, literalmente, como aquí lo dice,
es semejante a nosotros en todo, pero no tiene pecado, o sea, está pero clarísimo. Como, digamos, de otra forma, y lo que más me gusta de este versículo también es que Cristo es un sumo sacerdote o es un Dios capaz de compadecerse de nosotros y de todo lo que sentimos, de todas Claro, nuestras porque debilidades, vivió. porque vivió, fue tentado realmente, o sea que también tuvo la, por así decirlo, la oportunidad real de pecar, Ujú. porque todo el que es tentado puede pecar. Entonces, claro, como lo dice aquí, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un Cristo, tenemos un Dios que fue tentado con tentaciones reales, pero que no pecó. Y por Claro, ello fue limpio también. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. hay que explicarle un poquito a la gente, Nicolás, de que literalmente Cristo, al ser plenamente vivido y perdón, divino y al tomar la naturaleza humana, tomó como, podríamos aplicar de que al tener también esa naturaleza humana, de ser como ser creador y criatura, como ¿Ya? Adán Sí, también pudo caer al pecado, bueno, claro. Cristo perdón, Cristo como contenedor de esa naturaleza humana, podía claramente caer en el pecado. Por algo es que, por algo es que Satanás, porque entiendan esto, Satanás es el máximo conocedor de la Biblia. Fue con el Claro, escrito está a tentar a Cristo claro, por y con una supuesto. intensidad mucho mayor de lo que todos nosotros vamos en algún momento poder vivir. Imagínense, una de las más terribles fue cuando estuvo en el Sinaí orando, tentando al Señor para que no fuera a entregarse al Calvario y En el salvar a Monte de los nosotros del Olivos. pecado. En el Monte de los Olivos. Llegó, exacto, perdón, en el Monte de los Olivos, perdón. Claro. Llegó a sudar sangre, lloró sangre. Mm. Difíciles pruebas le tocó. Por tanto, Claro, aquí se establece también esa naturaleza. por supuesto. De hecho, Rubén, como tú bien dices, es súper fuerte pensar esto porque hay algunas personas también que plantean que Cristo fue tan pero tan divino o tan pero tan perfecto en el concepto que algunas personas o que nosotros hemos tomado de perfección, no el que la Biblia enseña, que él ni siquiera podía ser tentado, ¿ya? O que las tentaciones no ejercían mayor prueba sobre él. Influencia, Claro, claro. pero imagínense, allí en el Monte de los Olivos, la noche previa a su crucifixión, fue tanto lo que Jesús se angustió y le rogaba al Padre que le sacara esa copa, si es que se podía, que llegó hasta, claro, sudar sangre, pues entonces, de que era un tema complicado para él, lo era, lo era, y era bastante difícil. Las tentaciones realmente tocaron a Jesús, de una Oye, forma Exactamente. yo siento que eso es clave para entender que Cristo se compadece en nuestras pruebas también. O sea, Cristo puede ser divino, pero ese sacrificio, ¿no?, eterno de amén. compartir por siempre, porque yo creo que quizá el próximo capítulo vamos a ir atando mejor los cabos, pero Ellen White menciona en el Deseo de toda la gente, capítulo 1, que él comparte nuestra naturaleza por siempre, o sea, por la eternidad, la Fuerte. encarnación, no solamente, o sea, este adoptar la naturaleza humana en su plenitud, no solamente duró los años entre 30 y 33 años que ahí podemos ver, ¿no? que duró la Mm. encarnación, sino que es por siempre compartimos naturaleza con Dios. Y es tal el nivel que dice que llegamos a estar más unidos a Dios que, que en el caso de que nunca hubiese caído Adán. Entonces, el sacrificio que hace Jesús, el entender las pruebas que vivimos, el nivel de tentación que vivió, nos da más seguridad de que tenemos en el cielo un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, o sea, que nos ayuda, ¿no? Y creo que son estas cosas, estos detalles los que nos hacen decir, wow, o sea, Jesús es de verdad un Dios de amor, un sacrificio, hizo un sacrificio de amor por nosotros. Amén, chicos. Amén. Bueno, haciendo una síntesis, porque ya hemos llegado al final de la naturaleza de Cristo parte uno. Haciendo una síntesis. Como sabemos, respecto a la naturaleza de Cristo, hay distintas posturas, con distintas creencias, con distintos credos, que tienen distinto énfasis. Y hoy, a través de la Biblia, hemos visto que independientemente de esas posturas, y que vamos a terminar de analizar con mayor detenimiento en el próximo capítulo, Cristo es Dios. Cristo
es un hombre. Y Cristo fue tentado de manera real, pudo pecar de manera real, pero como sabemos, no pecó. Para fortuna de nosotros, para bendición de nosotros, no pecó. Y gracias a su sacrificio podemos ser salvos. Entonces, realmente esto es tremendo. Esto es tremendo. Dios mismo, el creador del universo, aquel que es más grande que todo lo que podamos llegar a imaginar, se hizo carne, se limitó al cuerpo de una persona, de un ser humano, para poder sacrificarse en favor de las creaciones que se rebelaron voluntariamente y de que no quisieron estar con él voluntariamente. De verdad, el acto de amor que Dios hizo es algo inigualable. El querer darlo todo por aquellos que no querían nada con él, realmente es algo inexplicable y que solamente el carácter de Dios nos va a enseñar durante la eternidad. Entonces, chicos... Eso es importante, ¿no? Perdón que te interrumpa, Nico, pero no, dale nomás. es interesante ver a través de Cristo que se ejerce la voluntad de Dios. O sea, Amén. vemos el pensamiento de Dios. Y otra frase como casi poética, ¿no? De Ellen White es Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible. Wow, tremendo, ¿no? Entonces, ojalá que podamos aprender más. Quizás necesitemos 10 partes más de la naturaleza de Cristo. Pero estas son algunas pinceladas generales de lo que se va a ir abordando quizá ya con más detenimiento el próximo capítulo, ¿no? Amén. El próximo Ojalá que capítulo aprendamos también. de Cristo juntos. Aprendamos de Cristo Amén. juntos. Esa es la invitación. Todos Amén. construimos conocimientos juntos y el próximo capítulo, aparte de lo que hemos comentado ahora, vamos a seguir viendo más versículos y vamos a analizar un par de citas de Ellen White respecto a este tema. Si hay una bendición que tenemos como iglesia adventista también es el espíritu de profecía y tenemos que ocupar en su contexto, con su debido estudio, con su debida responsabilidad. Vamos a explorar allí tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Gracias a Dios el Señor nos ha bendecido harto en este tiempo y solamente tenemos que ir con sumo cuidado y sumo respeto a analizar bien el contexto de las cosas para poder finalmente transmitir una buena y sana doctrina. Entonces, chicos, ya para ir cerrando, Rubén, ¿nos puede acompañar en una pequeña oración final? Por supuesto. Inclinamos el rostro, gente, amigos, desde sus casas. Mi Señor que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por la idea de la salud, porque nos has acompañado esta tarde para poder compartir acerca bueno, y aprender acerca de quién eres tú, Señor. ¿Por qué viniste acá a la tierra? ¿Cómo es que llegaste a ser completamente divino y humano? Y son cosas que vamos a aprender aquí y después vamos a aprender mucho más todos tus misterios en el cielo. Mi Padre Celestial, acompáñanos, dirígenos en nuestras vidas espirituales y dirígenos también en el aprendizaje de las enseñanzas de la Biblia, Señor, en nuestra vida y de esa manera tener la completa certeza, Señor, del centro de toda tu escritura, que es la salvación de tus hijos. Amén. Te pido que puedas bendecir a la gente que está compartiendo con nosotros, que nos puedas bendecir a cada uno de nosotros para poder seguir avanzando, que tú nos puedas seguir acompañando y dándonos tus dones para seguir todos juntos aprendiendo esto y todos juntos avanzando hacia el objetivo primordial, que es engrandecer tu nombre, Señor, y que tu gloria se muestre en toda nuestra vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, chicos, con esto nos despedimos. Le mandamos un gran abrazo a cada uno de los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muy buenos días, un abrazo. Tardes, noches, la hora que sea. Les deseamos que tengan de verdad un día bendecido, una semana bendecida, chicos. Solamente darle las gracias por habernos acompañado. Como lo decía el Cevita, la idea es que aprendamos todos juntos. Todos estamos aprendiendo, todos estamos en este proceso de conocer más al Señor. Y esperamos solamente poder ser sus siervos y poder también apoyar en su conocimiento del Señor y en la Biblia, así como ustedes también lo hacen con nosotros día tras día compartiendo con nosotros. Así que, chicos, ¿algunas palabras de despedida? Invitar a los muchachos que compartan, a que dialoguemos, porque en Instagram también vamos a ir compartiendo esto y un poco, imagino que en algún momento vamos a abrir la sección de preguntas y... Sí, sí, es un hecho. Y vayan haciendo sus preguntas. Amén. Sí, no, dialoguemos sanamente, ¿ya? El diálogo es constructivo, así que conversa. Nada de pelearnos nada de ahí. No, somos nosotros planteamos el tema y la idea es que
podamos conocer juntos acerca de esto. Nosotros no feedback, somos ¿no? doctores en nada, solamente somos estudiantes universitarios que quieren aprender más juntos. Así que lo invitamos también a eso, antes de estudiar quizá otras cositas, antes del estudio universitario, que puedan igual ir aprendiendo de Cristo. Así que sí. Amén. Con eso nos Así despedimos. Dios los bendiga. Nos vemos, bendiciones. Tengan una Luego. excelente semana y nos vemos en el próximo capítulo de Conectando la Teología, chicos, en Teología. La Naturaleza de Cristo, parte 2. Nos vemos, Amén. esperamos. Dios los bendiga y un abrazo. Muchas, muchas